Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos, está prohibido crecer. Pregúntaselo a cualquier piloto de verdad. Da igual que ganes por 1 centímetro que por 1 kilómetro. Ganar es ganar. Velocidad, riesgo, adrenalina y una familia capaz de desafiar cualquier límite. Coches imposibles, persecuciones espectaculares y decisiones que lo cambian todo. ¿Qué hace que una simple carrera se convierta en una leyenda? Hoy vamos a hablar de Fast and Furious. Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre. En el verano de 2001 llegó a los cines una película que nadie esperaba que cambiara la industria del cine. No estaba basado en una novela famosa, no era una secuela, no tenía grandes estrellas y tampoco contaba con un presupuesto gigantesco. Era simplemente una película sobre carreras ilegales. O al menos eso parecía, porque 25 años después, aquella producción se ha convertido en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Una saga que ha generado miles de millones de dólares, que ha convertido a Vin Diesel en una estrella mundial, que ha transformado para siempre la cultura automovilística y que ha conseguido algo que parecía imposible: hacer que millones de personas se emocionen escuchando una sola palabra. Salud, mi familia. Pero la historia detrás de Fast and Furious es mucho más interesante de lo que la mayoría imagina, porque todo comenzó con un artículo de una revista, una idea prestada de otra película y un estudio que jamás imaginó el monstruo que estaba creando. A finales de los años 90, las carreras callejeras estaban creciendo a una velocidad enorme en Estados Unidos. No eran eventos organizados, no tenían patrocinadores ni aparecían en televisión. Eran reuniones clandestinas, carreras ilegales celebradas en polígonos industriales, carreteras vacías y zonas alejadas de las ciudades. Un mundo completamente desconocido para la gran mayoría de la población. En 1998, el periodista Kenneth Lee publicó un reportaje en la revista Vibe. Su título era Racer X. El artículo mostraba desde dentro aquel universo, los coches modificados, las apuestas, la rivalidad entre pilotos y la obsesión por conseguir ser el más rápido. Cuando ejecutivos de Universal Pictures leyeron aquel reportaje, ocurrió algo inesperado. Vieron una película. Compraron los derechos inmediatamente y comenzaron a buscar una historia que pudiera desarrollarse dentro de aquel mundo. Sin saberlo, acababan de encender la mecha. Ahora viene la parte más curiosa, porque una vez comprado el artículo, Universal tenía un problema. Tenía el escenario, pero no tenía ni una trama. Y fue entonces cuando apareció una solución bastante familiar. 10 años antes se había estrenado la película Le llaman Body, una película protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze, y que por cierto tenéis un vídeo donde hablo de ella y que es súper interesante. La historia era sencilla. Un agente del FBI se infiltraba en una banda sospechosa de cometer robos. Con el tiempo, terminaba admirando a su líder y acababa dividido entre su deber y su amistad. Básicamente es la misma historia de Fast and Furious. Brian O'Connor sustituye al agente del FBI. Dominic Toretto sustituye al líder surfista. Las tablas se cambian por coches y las olas por carreras callejeras.
El primer borrador de la película era lento y poco diverso. El guionista David Ayer fue contratado para darle un enfoque más multicultural, ajustando los diálogos para reflejar la diversidad de las calles de Los Ángeles. Huelo a Loomis. ¿Por qué nos largáis antes de que os marque la cara con huellas de neumático? Vale, vámonos. Leti, solo hablábamos. Sí, ya lo he visto. ¿De acuerdo? ¿Héctor? Sí, ¿qué hay, tío? Edwin, a tus órdenes. ¿Cómo nos lo montamos? Con el proyecto en marcha, Universal contrató al director Rob Cohen. Este ya había dirigido éxitos como Dragón, la historia de Bruce Lee, Dragonheart y Daylight, Pánico en el túnel con Sylvester Stallone, demostrando así que sabía crear acción emocionante y grandes escenas de aventura. Los productores confiaron en él porque tenía experiencia en ese tipo de películas y porque acababa de trabajar con Paul Walker. A día de hoy resulta imposible imaginar Fast and Furious sin Vin Diesel y Paul Walker, pero en el año 2000 ninguno de los dos era una superestrella de Hollywood. Para elegir el reparto definitivo, los productores estudiaron varias opciones. Por ejemplo, para Dominic Toretto se valoraron actores como Timothy Olyphant. Sin embargo, este rechazó el papel porque no le convencía el proyecto en ese momento. Finalmente eligieron a Vin Diesel por su carisma, por su presencia física y la intensidad que aportaba al personaje. Hagamos una cosa, cuando no trabajes para Harry, trabajarás aquí. Si no encuentras herramientas adecuadas en este taller, señor Arizona, es que no tienes ni idea de coches. Vin Diesel al principio rechazó participar. Creía que el personaje necesitaba más profundidad. Quería que Dominic Toretto fuese algo más que un simple corredor callejero. Tras varias conversaciones, aceptó el papel, y esa decisión cambió su vida para siempre, porque Toretto acabaría convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos del cine moderno. Para Brian O'Connor se consideraron nombres como Mark Wahlberg o Christian Bale, pero finalmente el papel acabó siendo para Paul Walker, porque transmitía perfectamente la mezcla de policía infiltrado y amante de las carreras, además de tener una gran química con Vin Diesel. Eres el último al que esperaba ver aparecer por aquí. He pensado que si te hacía un favor, a lo mejor dejabas que me quedara con mi coche. Me has hecho un favor, pero no te quedarás con tu coche. Me gustaría recordar sobre todo el funesto final que tuvo este actor. Las películas de Fast and Furious, desde su fallecimiento, nunca volverán a ser lo mismo. Para Mia Toretto se realizaron numerosas audiciones. Finalmente fue elegida Jordan Brewster, porque encajaba con la personalidad tranquila y cercana del personaje. Además de los actores principales, otros personajes fueron fundamentales para el éxito de la película. Estamos hablando de actores como Michelle Rodríguez, que fue elegida para interpretar a Letty, gracias a su carácter fuerte y auténtico. Huelo a Loomis. ¿Por qué nos largáis antes de que os marque la cara con huellas de neumático? Rick Yune dio vida al rival Johnny Tran, mientras que Chad Lindbergh interpretó a Jesse, uno de los personajes más queridos por los fans. Cada actor aportó personalidad y realismo a una historia que terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Fast and Furious llegó en el momento perfecto. La cultura tuning japonesa estaba explotando. Modelos como el Toyota Supra, el Nissan Skyline, el Mazda RX-7 o el Honda Civic comenzaban a convertirse en objetos de deseo. La película aprovechó perfectamente esa tendencia. Aunque mucha gente cree que adapta un manga japonés, eso no es cierto. Sin embargo, sí tomó inspiración de obras como Initial D o One One Midnight, historias que llevaban años popularizando las carreras callejeras en Japón. La estética, los colores, los neones y la obsesión por modificar vehículos. Todo eso venía directamente de aquella influencia.
Cuando pensamos en Fast and Furious, lo primero que nos viene a la mente son los coches, las carreras y la velocidad. Pero hay un lugar mucho más importante que cualquier circuito: la casa de Dominic Toretto. Esta famosa casa se encuentra en el barrio de Echo Park, en Los Ángeles. Allí se grabaron algunas de las escenas más icónicas de la saga, como las reuniones familiares y las barbacoas que se convirtieron en el símbolo de la familia. Ya que has sido el primero en alargar la mano y coger un trozo de pollo, bendice la mesa. Otro lugar importante es Bob's Market, el pequeño supermercado donde Brian conoce a Mia por primera vez. Además, muchas de las carreras se filmaron en diferentes zonas de Los Ángeles y en San Bernardino, donde tuvo lugar el famoso evento Race War. Todas estas localizaciones ayudaron a dar vida a una historia que pasó de ser una película sobre carreras callejeras a una de las sagas de acción más exitosas del mundo. Si algo ayudó muchísimo a convertir Fast and Furious en un fenómeno, fue su música. La música original de Fast and Furious fue creada por Brian Tanseau, más conocido como BT, un compositor y productor de música electrónica nacido en Maryland, Estados Unidos. Su experiencia en el mundo del trance y la música electrónica aportó la energía perfecta para las carreras y escenas de acción. Además, la película contó con canciones de artistas reales como Ja Rule, DMX y Limp Bizkit, que ayudaron a convertir su banda sonora en una de las más recordadas de principios de los años 2000. La banda sonora terminó siendo tan importante como los propios coches. Y ahora vamos a la sección que más os gusta: curiosidades. ¡A correr! Antes del rodaje, varios miembros del reparto recibieron entrenamiento de conducción y asistieron a carreras reales para conocer de cerca la cultura automovilística que aparece en la película. Increíblemente, Michelle Rodríguez ni Jordan Brewster tenían licencia de conducir antes de empezar a grabar la primera película. ¡A correr! En las escenas de las carreras y concentraciones, muchos de los vehículos que aparecen en el fondo pertenecían a los propios extras, verdaderos apasionados del tuning que fueron reclutados para dar realismo a la cinta. Paul Walker era coleccionista de coches en la vida real. No estaba actuando cuando hablaba de motores. Realmente era su propia pasión. ¡A correr! En la película, el director hace una propia autorreferencia, ya que en un momento de la película, en la casa de Dom, durante la fiesta, están viendo en el televisor la película Dragón, la vida de Bruce Lee del año 1993. Esta también fue dirigida por Rob Cohen. Vince, ¿no hay palomitas? ¡Háztelas tú las palomitas, cojones! ¡A correr! Los actores de la serie Salvados por la Campana pudieron ser los protagonistas, ya que el director Rob Cohen quería que Mario López, Marc-Paul Gosselaar y Dustin Diamond fueran Dom, Brian y Jess respectivamente. Sin embargo, los productores pensaron que elegir a los actores de Salvados por la Campana como protagonistas podía confundir al gran público. ¡A correr! El director hace un cameo en la película. Se puede ver a Rob Cohen interpretando a un repartidor de pizza en la primera carrera de la película. Vamos a ver qué coño pasa aquí. La calle está cortada, pichero. Búscate otro camino. Cuando la película llegó a los cines, los críticos se mostraron divididos. Muchos la consideraban una copia de Le Llaman Body. Otros la calificaban como una simple película de acción para adolescentes. Pero el público opina algo muy diferente. La gente salió del cine fascinada. Los coches, la música, la acción, los personajes, todo conectó con una generación completa. Y los números fueron demoledores. La película costó aproximadamente unos 38 millones de dólares y terminó recaudando más de 207 millones por todo el mundo. Tras el enorme éxito de Fast and Furious en 2001,
Universal se puso rápidamente a trabajar en una secuela. Apenas 2 años después, en 2003, llegaba Too Fast, Too Furious, una continuación que mantenía a Brian O'Connor interpretado por Paul Walker, pero que no contó con Vin Diesel como Dominic Toretto. Mantén los ojos en la carretera. ¿Estás nerviosa? ¿Te ha hecho lo de mirarte mientras conduce? Lo aprendió de mí. Esta segunda película presentó personajes que acabarían siendo fundamentales para toda la saga. Entre ellos destacan Roman Pierce y Ted Parker. Más adelante se incorporarían otros nombres claves como Han Liu, Giselle, Luke Hobbs. Necesito tu ayuda, Dom. Y a tu equipo. Y Ramsey, ampliando poco a poco la famosa familia de Toretto. Lo más sorprendente es cómo evolucionó la saga. La primera película era una historia relativamente sencilla sobre carreras callejeras, coches modificados y policías infiltrados. Sin embargo, con el paso de los años, las películas fueron aumentando su escala hasta convertirse en aventuras internacionales, con robos millonarios espionaje, persecuciones por todo el mundo e incluso escenas en submarinos. ¡Joder! Necesitamos un camión más grande. Aviones Y pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Vamos allá. ¡Cojonudo! y hasta han llegado al espacio. ¡Tengo el culo ardiendo! En comparación con la primera entrega, la franquicia actual es casi irreconocible. Lo que comenzó como una película de 207 millones de dólares en taquilla mundial, terminó convirtiéndose en una de las sagas cinematográficas más exitosas de la historia. A día de hoy, toda la saga lleva acumulando más de 7.000 millones de dólares y más de 10 décadas de éxito continuado. Su impacto en la sociedad ha sido enorme. Popularizó la cultura del tuning y de los coches modificados en todo el mundo. Impulsó eventos automovilísticos. Inspiró a millones de aficionados. Y convirtió frases como Yo no tengo amigos. Tengo familia. en una seña de identidad reconocida incluso por personas que nunca han visto las películas. Gracias a su éxito han surgido videojuegos, cortometrajes, series de animación, juguetes, ropa, cómics, incluso atracciones de parques temáticos, incluso espectáculos en vivo. Pocas franquicias nacidas en el siglo XXI han generado un universo tan grande alrededor de una sola película. A fecha de hoy, la saga principal se dirige hacia su gran final con una última película, conocida por ahora como Fast Forever, cuyo estreno está previsto para 2028. Si nunca la habéis visto, la podéis disfrutar cómodamente en Sky Showtime. El próximo 21 de agosto tendréis la increíble oportunidad de volver a ver en pantalla grande la película original, la película que lo empezó todo, el nacimiento de una leyenda, el inicio de una saga que conquistó el mundo entero, porque algunas películas se ven, otras se sienten. Así que cuando se apaguen las luces, los motores empiecen a rugir y aparezca la primera carrera en la pantalla, recuerda que no estarás viendo simplemente una película. Estarás presenciando el comienzo de una historia que unió a millones de personas alrededor del mundo.
Como dice Dominic Toretto, Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. y quizá esa sea la razón por la que Fast and Furious sigue acelerando nuestros corazones más de 20 años después. Porque no trata solo de coches ni de carreras. Trata de amistad, lealtad y sobre todo, familia. Y una vez que formas parte de ella, formas parte para siempre. Y cuando entres en ese cine el 21 de agosto, no serás un espectador más. Serás parte de la familia. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.